Dios les bendiga, buenos días. Buenos días. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, un saludo para todos los que nos ven. Hoy voy a hablar tema, ¿por qué tenemos que seguir a Cristo Jesús? Al final del video, cualquier pregunta que usted me quiera hacer, con todo gusto, y le doy cita bíblica de todo. En este momento no le puedo dar cita bíblica porque tengo muy poco tiempo para el tema que voy a desglosar. ¿Por qué tenemos que seguir a Cristo Jesús? Sabemos, querido amigo, saludo a los que nos visitan. Dios los guarde todos aquellos amigos, hermanos en la fe. Queridos amigos, ¿por qué tenemos que seguir a Cristo Jesús? Bueno, sabemos a través de Génesis capítulo 1, ¿verdad? Que cuando la primera pareja cayó, entró en desobediencia y pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, el Señor no quería que la humanidad desapareciera. Por eso, Él mandó en Éxodo 20 a Moisés, le entrega las tablas de la ley, los mandamientos similares a estos, para que la conducta del hombre cambie, para que sean obedientes a su Creador. Les dio una segunda oportunidad. Se lo dijo primero en el paraíso, no entendieron. Les dijo, de este árbol no coman, porque el día que ustedes coman van a morir. Desobedecieron. Por eso murieron. La humanidad muere por eso, la desobediencia y el pecado. Pero Dios no quería eso. Entonces, a través del Antiguo Testamento, darles palabra, a través de los profetas, no entendieron. Entonces, tiene que venir Dios en la persona de Cristo. Y después Cristo, cuando se eleva otra vez a la presencia del Padre, deja el Espíritu Santo. Pero bueno, Cristo en la tierra vino precisamente a entablar ese diálogo cristiano con toda la humanidad y enseñar la disciplina espiritual. Jesucristo viene a eso, a enseñar la conducta correcta. Y bueno, lo voy a decir esta cita bíblica, Juan 8, 30, 31 y 32. Y Jesús les habló a todo el mundo, ahí dice a los judíos, pero este mensaje es para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nuestra base espiritual debe estar en Cristo a través de la Biblia, solamente. Y Jesús aquí en Juan 8:30 al 32 dice, como dice allí, como dije ahorita, dice, y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él, y esto es para también nosotros, americanos, europeos, asiáticos, para todo el mundo, humano pues, ¿verdad? Y les dijo, si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis que la verdad se encuentra en la palabra de Dios ahora establecida como Biblia ya. ¿Sí me explico? Antes había los papiros, los libros, etcétera, de los escribas, para que no se hagan bolas aquí. Entonces ya ahorita le llamamos Biblia, porque ya está conformada bien, ya está en los 66 libros, ¿verdad? O los otros 10 que tiene la Biblia católica, que son apócrifos, es decir, libros no espirituales, pero son de bendición también, son históricos. No hay pelea entre la Biblia mía, Reina Valera y la católica, no hay ninguna pelea, salvo la una diferencia es que en la Biblia católica le meten la foto de la Guadalupe, algo que no se permite, Éxodo 20, Salmo 115, el 4 al 8, y Éxodo 20, Salmo 115, el 4 al 8, y también en Gálatas capítulo 1, del 6 al 9, ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender de la palabra de la Escritura. Pero tú puedes agarrar tu Biblia católica y lo puedes hacer. Entonces, Jesús viene a la tierra a enseñar su palabra y que obedezcamos cada paso que Él nos induce a través de su verdad, a través de su palabra, Cristian. Sí. Ahora quiero decir una cosa, querido amigo. Jesucristo en la segunda venida no va a venir por católicos, por testigos de Jehová, por mormones, por séptimo día, no va a venir por cristianos, no va a venir por religiones, puesto que Cristo no fundó ninguna religión. Va a venir con hombres, mujeres, con personas que lo aceptaron a Él como medio de salvación, a Él, a Cristo. ¿Me explico? Porque también te voy a decir una cosa, dentro de la iglesia cristiana también hay falsos pastores, falsos creyentes, que dicen pero no son.
¿Me explico? Entonces Él lo aplica bien. Si ustedes obedecen mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero decir una cosa, querido amigo. Un discípulo es aquel que obedece a su maestro en todo. En todo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Obedece a su maestro en todo lo que el Señor le muestra a través de la Escritura. Esa es la clave. Entonces, por esos vienen, por aquellos que le obedecieron a Él, no a las religiones. Porque todas las religiones están torcidas, así nada más. Así nada más. Y ya lo he dicho yo, si no puedo contestar en las preguntas ahí que usted hágame y yo le doy cita bíblica de todo. La Iglesia Católica fue formada por Constantino y así, pero enseña mal. Enseña mal. No encuentras en la Biblia el bautismo de niños, el purgatorio, la ascensión de María, la adoración a la Guadalupe. Son mentiras. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Testigos de Jehová nacieron en 1800 en Estados Unidos. Mormones también. Entonces, por favor, necesitamos ir a la Biblia para que nos diga solamente Cristo la verdad. Ese es el punto importante de este tema, que nosotros tenemos que averiguar para que podamos estar bien. Después hay otras citas bíblicas en Mateo, en Lucas, etc., donde el mismo Señor Jesucristo, queridos amigos, nos dice el mismo: aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y en otra parte también dice: aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Aquel que no dejare padre, madre, hermanos, hijos, y quiera salvar su vida por causa suya, la perderá. Pero aquel que pierda la vida por causa mía, dice Jesús, ese se salvará. Porque va a morir, eso sabemos. Va a morir. Pero ¿qué pasa cuando tú obedeces a Cristo? Para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga. Entonces esa es la seguridad que tenemos los que creemos en Cristo, los seguidores de Cristo. Que todos tienen esa oportunidad de salvación, pero si tú obedeces. Por ejemplo, aquí quiero enseñar esto. Dice: aquel que no dejare padre, madre, hermanos, etc. Porque el punto aquí, ¿verdad?, es que nosotros primero, ¿cómo dice el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces tenemos que amar a Dios para que Él nos eduque a estar correctamente bien de acuerdo a su palabra. Pero Él dice así porque si tú amas más a tu padre y tu padre es pecador, es grosero, es fumador, es borracho, pues ¿qué vas a aprender de tu padre? Mal, una conducta mala y grosera. ¿Qué vas a aprender de tu madre si no conoces las cosas de Dios? Pues mal. ¿Qué vas a aprender de tus hermanos si no conocen la conducta de Dios? Pues mal. Entonces, primero tú debes de poner a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Obedecer a Dios para que tú puedas, a través de esa decisión y conducta, tú vuelvas otra vez al remanente de Cristo. Tú otra vez puedas entablar diálogo con Dios, aprender a tener una relación con Dios, no religión. Que después de que tú reconozcas tu pecado, tu ingobernabilidad, le pidas perdón a Cristo y vuelvas a entablar una relación con Dios y ahora sí puedas ser hijo de Dios. Romanos capítulo 10, versículo de 10, capítulo 9 y 10. Pero tu pecado se te perdona, sí, es lo que te quiero enseñar para que no vivas en obscuridad. Primera de Juan 1, 9, 10 y 11. Dios te perdona a ti tu pecado. Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo al justo. Ya ven. Entonces tenemos nosotros la posibilidad de acercarnos a Cristo a través de su palabra para que nos perdone nuestros pecados, nuestras faltas, adulterio, fornicación, inmundicia, alcohol, droga, tatuajes, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera. Secuestro, violaciones, ratero, de todo. Dios nos puede perdonar, pero ¿sabes qué? Como se lo dijo a la mujer encontrada en adulterio. ¿Qué le dijo, hermano Rafa? Porque a ella la iban a matar a pedradas porque ella se dedicaba a la prostitución, pues.
Y cuando iban por el camino se encuentran con Jesús. Y le dijeron a él, Señor, Moisés nos enseña que hay que, no se me duerma, que hay que matar a esta mujer porque está cumpliendo la falta, o sea, está rompiendo la ley de Moisés. ¿Qué dices tú? Y el Señor Jesucristo utiliza la escritura, la palabra, aquel que esté libre de pecado, que arroje pues la primera piedra. Y como les cayó en su conciencia, cada uno se empezó a ir. Hasta que quedó Jesús con la mujer y le dijo, mujer, ¿quién te acusa? Pues no hay nadie, Señor. Ni yo te acuso, porque yo he venido a salvarte. A eso vino Cristo, a morir por nosotros en la cruz. A perdonar nuestros pecados, siempre y cuando nosotros lo reconozcamos, nuestro pecado. Entonces Cristo le dijo, he venido a salvarte, a morir por ti en la cruz para que no te vayas al infierno. Él habló más de 30 veces del infierno, no para asustar a la gente, sino para que no fuera allí, para que se arrepintieran y no anden por ese camino de pecado, porque el diablo sí quiere que te vayas al infierno. Por eso Cristo le dijo eso a la mujer, pero le dijo, Cristian, el mensaje espiritual para todos. ¿Cuál fue el mensaje que le dijo al último a la mujer? Anda, vete y no peques más. Entonces eso mismo se lo dice a la misma gente, porque mucha gente se dice católica, pero es idólatra, adora falsos ídolos, adoran a la Guadalupe, se persignan, creen en el limbo, en el purgatorio. O sea, muchas mentiras antibíblicas, y todo eso por no obedecer la palabra de Dios. Porque debemos de saber esto, Cristian. Ya tanto repetir hasta luego se me olvida. Un 20 de octubre de 1492 llegaron los españoles e introdujeron la religión católica. Pero eso no quiere decir que sea la mera, la de Dios. Por eso es tu responsabilidad leer la escritura, para que no caigas tú en enseñanzas antibíblicas. Y hay mucha gente católica que es, pues, digo católica porque es de un 100% en el mundo, un 90% son católicos. O sea, es mucha más mayoría. Entonces, si el mundo está así en pecado es porque no conocen la palabra de Dios, ni aun los católicos. Porque si conocieran la Biblia, no vivirían en ignorancia adorando a la Guadalupe, alguien antibíblico, bautizando niños, creyendo en la palabra misa, porque misa no se encuentra en la Biblia, tomando la hostia es algo contrario a las escrituras, pero tú necesitas primero estudiar, primero prepararte en las cosas de Dios, y así toda la religión. Nosotros tenemos que depender de Cristo. Una cosa que quiero decir, Cristian, señores que me ven, escucha esto que voy a decir. Cuando nosotros obedecemos a Cristo, óigalo por favor, esto es lo más importante que debo de decir. Cuando nosotros obedecemos a Cristo a través de su palabra, hay una transformación en la persona. O sea, cambia nuestra vida de pecado en ser un buen hijo de Dios. O sea, se ve la transformación. O sea, ¿sí me explico? Sí, lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros conocemos la Biblia y creemos en Cristo y obedecemos a Él, Él nos libra de las garras del diablo y nos hace ser hijos suyos. Amén. Esa es la verdadera transformación de un creyente en Cristo. Amén. Porque hay mucha gente que dice, no, yo creo en Cristo, aquí lo traigo en una monedita, en un rosario, en una crucifixión, aquí en una cruz, o en las mismas iglesias cristianas, hipócritas, mentirosos. Debe de haber una transformación total del pecador a un siervo de Dios que vive en santidad. Ahí se ve la diferencia. Cuando haces un pacto con Dios a través del bautismo, porque el bautismo es precisamente un pacto de que te vas a portar bien, de que aceptas que Cristo es tu Salvador, tu medio de salvación, que aceptas que lo que Cristo te enseña en la Biblia te va a transformar a ti,
para que seas un hombre de bien. Por eso un cristiano, por decirlo así, un hijo de Dios, uno que aprende a través de la Escritura, da seña, Cristian, de transformación, pues, de que ya es diferente, de que ya dejó el pecado, el cigarro, la pornografía, todo eso. Un hijo de Dios, por eso Jesucristo lo enseña en la Biblia, en Mateo, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que ser luz para los que viven en pecado, en oscuridad. La Los sal. verdaderos hijos de Dios debemos de dar testimonio de no ser groseros, maldicientes, adúlteros, fornicarios, rateros. Tenemos que dar testimonio de lo que ahora Cristo ha hecho en nuestras vidas. O sea, la transformación del creyente se tiene que ver. La sal, hermano. Así es. Entonces, ahorita que dice aquí el compañero la sal, bueno, ¿qué significa la sal? Bueno, esta sirve para darle sabor a la comida. Bueno, también el verdadero creyente, el de veras hijo de Dios, debe de caerle bien a las personas y ser de bendición para los demás. Ayudar a los demás. Por eso el Señor Jesús dice, tienen que ser como la sal. Luego dice Él en la siguiente, deben de ser igual como la luz. Es decir, nosotros tenemos que ser ejemplo a los que viven en obscuridad. Y nosotros con nuestra buena conducta tenemos que dar testimonio a los que no conocen a Cristo. Y así nos pone un sinfín de enseñanzas. Hermanos, hijos, ustedes que tienen que amar a sus enemigos, tienen que perdonar aunque los hayan agraviado, aunque sus padres les hayan dicho groserías, aunque les hayan matado a un hermano, usted tiene que perdonar. Porque si usted no perdona, entonces Dios no le va a perdonar a usted. Porque también usted es pecador. Y usted no es nadie para juzgar al otro. Y además, usted tiene que perdonar porque la otra persona no conoce de Cristo. Por eso hay odio en el corazón de las personas, porque no conocen de Cristo. Y nosotros que conocemos de Cristo, tenemos que perdonar. Como lo dice Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 7 al 8. Tenemos que hacerlo, dice la oración modelo, ¿verdad? Que usted conoce como el Padre Nuestro. Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros. Ya ves, pero que no entre por aquí y salga por acá. Un cristiano verdadero perdona a los que le ofenden, porque saben que los otros no saben la conducta cristiana, no conocen la Biblia. Por eso odian, por eso son necios, por eso son soberbios. Por eso Jesucristo enseñó, ¿verdad? Que de lo más vil y despreciado es de los que va a enseñar, para que enseñen la conducta a los que se creen acá muy arrogantes. Bueno, y Jesús les dijo, fariseos, ¿qué? Hipócritas. Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Porque se creían ahí, no, somos nosotros hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las cosas que Abraham hizo, las harían ustedes. Amén. Porque no son, más bien son hijos del diablo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y repito, un hijo de Dios verdadero, aquel que quiere ir al cielo con Cristo, estar con Él, ¿verdad? En el Apocalipsis capítulo 21 nos dice de nuevo, en la nueva tierra que se va a establecer en el mundo, Él va a tener hijos obedientes a su palabra. No va a tener católicos, no va a tener testigos de Jehová, mormones, cristianos, no. Va a tener personas que obedecieron su palabra, que dejaron, querido amigo, el cigarro, el alcohol, el odio, todo tipo de pecados que dejaron atrás y se convirtieron en una nueva naturaleza para seguir a Cristo. Y ya después de convertido, llevan este mensaje a las personas que no conocen la Escritura. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Es importante decirlo, saberlo. No puedo abordar tanta cita bíblica porque el tiempo no me alcanza, pero en los comentarios con todo gusto. Entonces, aquí utilizamos la Escritura, ¿verdad? Dice por ahí en Juan capítulo 15, dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que lleva fruto, el que confía en mí llevará mucho fruto. Dice, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Entonces vamos a decirlo coloquialmente así. O sea, Cristo es el árbol. Pero si tú le quitas una rama, ¿qué es lo que pasa? Se seca.
Si tú tumbas un fruto antes de que madure, se seca. Por eso Jesús dice, separados ustedes de mí, ustedes no pueden hacer. Porque Jesús es nuestro Dios, nuestro Maestro, el que nos enseña a vivir correctamente, el que nos puede dar vida eterna. Por eso tenemos que obedecerlo a Él, en todo, a Él, no a los hombres. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos de seguir ninguna religión, todas están torcidas. La gente para salvarse tiene que conocer la Biblia, que es la autorizada por Dios, Éxodo 20 y Juan 8:32. Tenemos que, y también lo primero tenemos que querer nosotros, Giovanni. Tú necesitas querer ser hijo de Dios, porque si sigues en rebeldía te va a llegar castigo. Así nada. Ahora, quiero irme rápidamente a esto que estamos repitiendo, queridos amigos. Dice Apocalipsis en el capítulo 21, todo enseña aquí todo. Capítulo 21, versículo 7, dice así la Escritura. Dice así la palabra de Dios. 21:7 dice la Escritura así. 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere, ¿qué? El pecado, en todas sus áreas. Ya lo dije. El que venciere, el que se aparte del pecado y le haga caso a Cristo. Y luego fíjate lo que dice el verso siguiente. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos y los cobardes son los que se oponen a lo que yo estoy diciendo. Cristian. Sí. Los que no están aceptando la palabra de Dios. Y luego dice la Escritura, un punto que también quiero compartir, Hebreos 11:1. Es pues la fe y la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe, señores, queridos amigos, la fe tiene su base teológica en la enseñanza de Cristo. Porque hay una señora cristiana que me puede decir, yo tengo fe en mi virgencita. Pues eso no sirve, ¿verdad? No sirve eso, porque usted está poniendo cierta confianza en un ídolo, en algo que no le va a hablar. Tienen ojos y no ven. Esa fe no sirve. Y luego dice en el 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y para poder agradar a Dios y tener fe en Dios, necesito respaldarme con la Biblia. Amén. Para estar correctamente. Por eso me decía a mí una persona, por ejemplo, un tal Ovidio, que por ahí, bueno, que Dios lo perdone, pero que me decía, oiga, hay cristianos, lo voy a decir así, cristianos, hay cristianos que bautizan a niños, como puede ser los luteranos o los anglicanos, bautizan niños, se van a ir al infierno. Voy a contestar aquí ya, se van a ir al infierno. Yo no tengo el poder para yo designar, ¿sí me explico? Esa condición es para Dios. Yo no tengo ese poder para mandar al infierno a nadie. No, eso lo decide Dios. Pero estos señores están haciendo malas cosas, Cristian. Sí. ¿Me explico? Porque la enseñanza en Marcos 16 dice, aquel que creyere y fuera bautizado, ¿será qué? Salvo. Entonces un niño no puede creer. ¿Cómo le enseñas una conducta ya falsa? Entonces, Gálatas 1, del 6 al 9, al apóstol Pablo dice, si alguien le mete mentiras a la Biblia, maldito sea. Entonces, aunque estos se digan cristianos, están cometiendo errores, pero solamente Dios va a hacer el juicio. Hebreos 9:27 y Apocalipsis 20:15. Ahí está. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Apocalipsis 20:15. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. Porque el cristiano verdadero debe de creer en todo lo que la Biblia dice, pero también debe de haber una transformación. De que si eres pecador te arrepientas, sigas el discipulado de Cristo, no de la religión, y tú ya demuestres ser un hijo de Dios. Por eso Jesucristo dice, aquel que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame. O sea, tome usted todo lo que le va a pasar después de la transformación, porque van a venir injurias, le van a decir a usted fanático religioso. ¿Sí me explico, Cristian? Sí. Todo eso nos dicen a nosotros. Ay, ustedes están locos. Todo eso.
Porque bien lo explica el apóstol Pablo en sus cartas. Bien aquel que en 2 de Timoteo 3:16 por ahí también dice. O sea, aquel que quiera ser hijo de Dios va a pasar persecuciones como los antiguos, la iglesia primitiva, que los mataban por obedecer la palabra de Dios y apartarse de la religión católica. Porque debo decir la verdad, los romanos, ¿qué es lo que pasa? Hostigaban al cristiano y lo mataban. Lo mataban, lo llevaban a la hoguera por oponerse al plan de Dios. Digo, discúlpenme, pero es historia. Entonces, aquel que quiera seguir a Cristo tiene que abandonar todo. Lo voy a decir así porque el apóstol Juan, en el capítulo 2 de primera carta a Juan, él dice: no améis al mundo, porque aquel que ama al mundo, entonces, se constituye enemigo de Dios. Quiero decir esto también para que se entienda, porque el mundo, en el capítulo 4 de Mateo, ¿verdad? El mundo está poseído por Satanás, ¿verdad? Entonces Jesús pasa 3 pruebas. La primera a través de la gula, el alimento físico. Y la gente está más esperanzada. Por eso México tiene primer lugar en obesidad y muerte. Porque no tiene una restricción, no tiene una conducta correcta de comer. Entonces ahí está. El segundo, no tentarás al Señor tu Dios. Y el tercero, el diablo le quiere aplicar, decirle: mira, te voy a regalar tesoros, riquezas, poder, vanagloria. Y Jesús pues lo manda por allá. Lárgate, Satanás, no tienes con qué tentarme. Pero ¿sabes cuál es lo malo? Que el mundo sí está creyendo en el diablo, porque hay mucha gente soberbia que se enriquece. Dios nos puede proveer el dinero que necesitamos, Cristian, para subsistir, pero no riquezas ilícitas como lo hacen los secuestradores, los vendedores de drogas, los asaltantes. ¿Ves? Dios nos puede proveer, como lo dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Cuando yo declaro esa cosa de el Señor es mi pastor, quiere decir que de Él dependo para todo. Porque ¿qué dice en el verso que sigue? Nada me faltará. Nada me va a faltar, ¿viste? Entonces si tú eres siervo de Dios, Dios te va a suplir todas tus necesidades. Pero tú no tienes que poner al mundo primero que a Dios. No, Señor. Por eso la mayoría es lo que hace, seguir al mundo. Aunque se digan católicos, mormones, testigos de Jehová, cristianos, adventistas, séptimo día, etc. Adoradores a la Santa Muerte, porque le están adorando al diablo. Entonces el mandamiento es obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Y la mayoría de gente lo hace al revés. Ama primero el mundo, la fama, la riqueza, se pervierten. Y eso es lo malo. Por eso el verdadero cristiano debe de obedecer a Cristo y conocer, amigo, la palabra de Dios. Debe de vivir la palabra de Dios. Debe de sentirla y hacer comunión con Dios a través de su palabra, no a través de la religión. Eso es algo sencillo y quiero dejar bien claro esto, no te me duermas. Quiero dejarte algo claro. Cuando un creyente obedece a Cristo, hay una verdadera transformación de crecimiento. Y la iglesia cristiana no lo está haciendo porque están tibios. Están tibios. Deben de salir a compartir la poderosa palabra de Dios. Deben ellos de dar testimonio de que son cristianos verdaderos. Apocalipsis capítulo 3 lo dice, solamente Filadelfia y Esmirna fueron las que por ahí se salvaron. Con esto casi termino. Pero las otras iglesias que nos hablan en el futuro fallaron. Todo porque se decían hijas de Dios, pero así. Dicen, más te valiera que fueras tú frío o caliente, porque a los tibios Dios los vomita. Entonces entiende eso. Yo no quiero pasar por la prueba ni que me vayan a echar al infierno. Por eso desde aquí entrego mi vida a Cristo. Yo abandoné la porquería que era de persona. Acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Hice un pacto fiel delante de mi Dios. Y ahora hago la voluntad de Dios portándome bien, obedeciendo su palabra, obedeciendo los mandamientos que me dice aquí. Ayudar al que no tiene, amar a mis enemigos, amar a todos los demás, amar los unos a los otros, portarme bien, ser una persona ejemplar, dar testimonio de que soy un hijo de Cristo,
no nomás de lengua. Entonces, señores, quiero terminar con esto. Aquel que tome la cruz de Cristo quiere decir que abandone todo lo que hay en el mundo, y debes de poner tu pensamiento en el cielo, en la palabra de Dios, en la conducta que Dios nos enseña a través de su palabra. Los pensamientos deben de venir del cielo, es decir, de la mente de Dios y de Cristo, como nuestros padres, para vivir terrenalmente ordenados en la tierra. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y no ser mundanos, groserías, maldiciones. No, señores, ahí no existe ninguna transformación, de nada nos sirve. Por eso tenemos que obedecer a Cristo, ser transformados por Cristo, pero entender que el pecado nos va a traer maldición y muerte e infierno. Y si nosotros dejamos que Cristo nos haga nuevas criaturas, vamos a estar con Él en el paraíso, vamos a ser hijos de Él, vamos a tener vida eterna. Si dejamos que Cristo, el Cristo, nos transforme, no las personas, no los servidores, no el pastor, no el evangelista, no el cura, el sacerdote, no, Cristo. Que obedezcas a Cristo, nuestro Padre eterno, y que tú conozcas al 100% la Biblia, la palabra de Dios, que es la que te va a transformar a ti. Ese es el mensaje, señores. Repito, Señor, si usted tiene cualquier pregunta de lo que estoy hablando aquí, allí en las ¿cómo se dice? Comentarios. En los comentarios, déjeme, y le doy cita bíblica de todo. Termino con esto. Usted, una vez me dijeron, Cristian, con el respeto, la gloria sea para Cristo. Oiga, señor Rafa, entonces usted está en la verdad, no tiene ningún error. Le dije, así es. Yo no tengo ningún error. ¿Por qué? Porque dependo de la palabra. Aquí no hay errores. Y lo poquito que sé es este libro. Respondo con este libro todo. Todo. O sea, no que yo tenga el error. La Biblia no tiene errores. Y si yo aprendo de la Biblia, voy a aprender lo perfecto, lo correcto de Dios. ¿Sí me explico? Sí, esa es la gran diferencia en las personas que viven religión. Porque le creen a sus curas, a sus sacerdotes, a falsos pastores, etc. Por eso ves una infinidad de ramas donde no debería de ser. El creyente en Dios, nomás la Biblia, nada más en todo el mundo, la Biblia. Pero aquí hay más de 3,000 religiones. ¿Cuál será la verdadera? Ninguna. La verdadera es la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está. Esa es la respuesta. Que Dios los guarde, Dios los bendiga, mis hermanos. Ojalá que esto les pueda ayudar para ser mejores personas y verdaderos hijos de Dios, que es lo que Dios quiere. Que tengas una transformación, que aquel que quiera ser de Cristo lo demuestre, dejando todo. Dejar que Dios haga todo. Tú deja todos los placeres del mundo y deja que Jesús te eduque para que seas un hijo de Dios. Así nada más. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.